¿Qué se cree esa pinche vieja para querer comandar un cuerpo de ejército? Masculló el general de división Ricardo Vargas, con una sonrisa burlona pintada en el rostro. Se reclinó en el sofá de su oficina, las piernas cruzadas con una arrogancia estudiada, hojeando no un informe de estrategia militar, sino el catálogo de la nueva temporada de ropa de golf. Afuera, el sol del desierto de Chihuahua castigaba la tierra y el cauce del río Bravo fluía, indiferente y milenario, pero dentro del cuartel general de la división, el aire era espeso y estancado, como el agua de un charco podrido. Mi general, con todo respeto, es la visita de la comandante del cuerpo de ejército, dijo su ayudante, el capitán Fuentes, con una expresión de evidente nerviosismo. Deberíamos tener listo el protocolo de bienvenida. Vargas agitó una mano con desdén, soltando una risita. Ay, Fuentes, ese es tu problema. Eres demasiado tieso, te falta cintura. ¿Y qué si esa mujer viene de las fuerzas especiales? Al final del día, es solo una vieja. Si se pone muy estricta, le doramos la píldora, la llevamos a comer un buen cabrito a la ciudad y la mandamos de vuelta a su casa. ¿Me entiendes? Ricardo Vargas era un hombre hecho a base de conexiones y apellidos, no de méritos en el campo de batalla. Había escalado el organigrama militar gracias a un suegro influyente en la política y a una red de favores que se extendía hasta los pasillos más oscuros de la capital. Para él, el ejército mexicano no era el escudo de la nación, sino su rancho personal, un lugar para ejercer su poder, humillar a sus subalternos y enriquecerse a costa del presupuesto. Los informes sobre la caída de la moral y la disciplina en la primera división de infantería, la legendaria División Centauro del Norte, se apilaban en su escritorio, pero él los ignoraba con la misma facilidad con la que ignoraba el polvo en sus botas. Por cierto, ¿qué hay para el almuerzo?, preguntó, sin levantar la vista del catálogo. Más te vale que no sea la porquería que sirven en el comedor de tropa. Ya sabes que soy de paladar fino. No, mi general. Ordenamos un servicio especial del restaurante más famoso de Ciudad Juárez. Machaca de primera y tortillas recién hechas. Así me gusta, aprobó Vargas. Y asegúrate de que los muchachos hayan limpiado todo. No quiero ver una sola mota de polvo. Si esa vieja encuentra algo, la responsabilidad será tuya. El general despidió a su ayudante como si fuera un sirviente y volvió a concentrarse en los palos de golf. Unos minutos después, el estruendo creciente de las hélices de un helicóptero desgarró el silencio del mediodía. Llegaba antes de lo previsto. ¿Tan pronto? Chingada madre, qué carácter tan pinche impaciente, resopló Vargas, levantándose con pereza. Se puso la camisola de su uniforme de campaña sin abrocharla del todo, dejando que su abultado vientre asomara por la abertura. Se miró en el reflejo de la ventana, se pasó una mano por el cabello engominado y ensayó una sonrisa falsa. En la explanada, un helicóptero Black Hawk del Cuerpo de Fuerzas Especiales aterrizaba levantando una nube de polvo rojizo. Cuando las hélices se detuvieron y la compuerta se abrió, una figura femenina descendió con una agilidad felina. Era la general de Cuerpo de Ejército Sofía Montes, la mujer más joven en alcanzar ese rango en la historia de las Fuerzas Armadas. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sin una sola arruga, y bajo la boina verde, sus ojos oscuros eran tan fríos y afilados como la obsidiana. Vargas caminó hacia ella a paso lento, arrastrando los pies, y ejecutó un saludo militar torpe y casi insultante. Lealtad. Bienvenida, mi general. Qué sorpresa tenerla por aquí. Si nos hubiera avisado, le habríamos preparado una bienvenida como se merece. En su voz no había ni una pizca de respeto. Al contrario, destilaba una arrogancia condescendiente, como si estuviera hablando con una subordinada y no con la oficial de más alto rango en toda la región militar. Sofía Montes evaluó de una sola mirada el uniforme desaliñado de Vargas y su actitud insolente. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. Lealtad. Su voz fue un trueno bajo y contenido, un contraste absoluto con el tono meloso de Vargas. General Vargas, ¿esa es la presentación que un comandante de división le ofrece a su superior? Vargas sintió una punzada de incomodidad, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa grasienta.
Discúlpeme, mi general. Con las prisas de recibirla, seguro cometí un descuido. Esta es una división con mucho movimiento, ya sabe. Pero no se quede aquí bajo el sol, por favor. Pasemos a mi oficina, le ofrezco un café y platicamos a gusto. Ignorando deliberadamente la reprimenda, Vargas se dio la vuelta y comenzó a caminar, asumiendo que ella lo seguiría. Sofía lo hizo, pero sus ojos no se apartaban de él, sino que escaneaban cada rincón de la base. Las esquinas de la explanada estaban cubiertas de maleza. Los soldados de guardia en la entrada tenían la mirada perdida, vacía de espíritu. Los rostros de los soldados que pasaban a su lado no mostraban vitalidad, solo una resignación apática. Los oficiales, por su parte, se movían en silencio, como ratones asustados, siempre pendientes de la mirada de Vargas. Esto no es una unidad del ejército, pensó Sofía con una frialdad glacial. Es el feudo personal de Ricardo Vargas. Sus años en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, liderando operaciones contra los cárteles más sanguinarios del país, le habían dado un sexto sentido. Podía leer a un hombre y a su unidad con solo una mirada. La División Centauro del Norte, una de las más gloriosas de la historia de México, podía parecer funcional por fuera, pero por dentro estaba podrida hasta la médula, a punto de colapsar. Al entrar en la oficina, Vargas se desplomó en el sillón principal, el que estaba detrás del gran escritorio de caoba, incluso antes de que Sofía hubiera tomado asiento. Mi general, los tiempos están muy difíciles, comenzó a quejarse, mientras se servía un vaso de agua mineral de una botella importada. Los muchachos de ahora no respetan nada, y desde arriba solo nos presionan y nos exigen. Los comandantes como yo somos los que pagamos los platos rotos. Sofía no se sentó. En su lugar, se dirigió al gran mapa de operaciones colgado en la pared. Los planes eran un desastre, llenos de improvisaciones y tachaduras. La mayoría de los ejercicios de entrenamiento programados estaban marcados como cancelados o reducidos. General Vargas, el mes pasado canceló el ejercicio de maniobras en campo abierto alegando mal tiempo. Los registros del Servicio Meteorológico de ese día indican una precipitación de menos de 5 milímetros. Explíquese. La voz de Sofía, a su espalda, fue como un latigazo. Vargas tragó saliva, visiblemente sorprendido. Ah, eso. Bueno, mi general, usted sabe, con la lluvia los muchachos se enferman. Un soldado con gripa es una baja en nuestra capacidad de combate. Los soldados de ahora son muy delicados, si los presiona uno de más, luego vienen las quejas de derechos humanos. Lo hice pensando en ellos. ¿Pensando en los soldados? Sofía se giró lentamente, sus ojos fijos en él como los de un depredador. Una ira helada comenzaba a arder en sus profundidades. Mientras entraba, vi soldados con uniformes sucios y botas rotas. Las ventanas de los dormitorios están quebradas. Detrás del comedor, la basura se acumula y el hedor es insoportable. Si de verdad pensara en sus soldados, en lugar de estar viendo catálogos de golf, habría salido a recorrer sus instalaciones aunque fuera una sola vez. El rostro de Vargas se tiñó de un rojo furioso. Que una mujer, y además más joven que él, se atreviera a sermonearlo era una herida insoportable para su frágil ego. Mi general, creo que sus palabras son un poco excesivas. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y esta es mi división. La operación de esta unidad es mi responsabilidad. La insolencia era ahora abierta y directa. Sin inmutarse, Sofía sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Con una caligrafía precisa, comenzó a escribir. Sí, es su división. Pero también es una división del ejército mexicano. A partir de hoy, esa operación que usted dirige tan a su manera, la voy a desmenuzar pieza por pieza. Prepárese. Mañana, al amanecer, comenzará una inspección sorpresa a todas las unidades. Sin excepciones. La mandíbula de Vargas casi se desencajó. ¿Una inspección sorpresa sin previo aviso? Y dirigida personalmente por ella, una ex fuerza especial con fama de ser implacable. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero se esforzó por mantener la compostura.
una inspección. ¿Tan de repente? El tiempo es muy corto para prepararnos. ¿Acaso el enemigo avisa antes de atacar? Replicó Sofía secamente. Si como usted dice, ha hecho las cosas a su manera y todo está en orden, no tienen nada que temer. Dicho esto, dio media vuelta y salió de la oficina sin siquiera mirar atrás. Apenas la puerta se cerró, Vargas golpeó el escritorio con el puño. Maldita sea. Tenía que tocarme la pinche vieja más cabrona. Que se reúnan todos los comandantes de regimiento, ahora mismo. Mientras Sofía caminaba por el pasillo con paso firme y decidido, su ayudante, el capitán Mateo Cruz, la seguía en silencio. El general Vargas está más podrido de lo que imaginaba, murmuró Sofía, casi para sí misma. Habrá que arrancar esta plaga de raíz. ¿Mi general, cree que sea prudente?, se atrevió a preguntar Cruz. El general Vargas tiene conexiones muy poderosas. Se dice que su familia política tiene tentáculos en el Senado. Sofía soltó una risa corta y amarga. ¿Las conexiones detienen las balas de un cuerno de chivo en una emboscada? Yo soy soldado, capitán. Mi misión es extirpar el cáncer que corrompe a nuestras fuerzas. No me importa quién sea el padrino del tumor. Apretó los puños. La División Centauro del Norte, la guardiana de una de las fronteras más volátiles del mundo. El nombre glorioso de Pancho Villa manchado por la incompetencia de un solo hombre. No podía permitirlo. Esto no era una simple inspección. Era el inicio de una cirugía mayor para extirpar un tejido enfermo y purulento. Esa noche, en la residencia del general, Vargas y su círculo de confianza se reunieron en una junta de emergencia que rápidamente se convirtió en una borrachera. No se preocupe, mi general, decía el coronel Garza, comandante del primer regimiento, mientras llenaba el vaso de Vargas con un tequila extra añejo. Esa vieja es puro bluff. Se pasará un par de días buscando y, cuando no encuentre nada, se cansará y se largará. Nosotros ya tenemos toda la papelería cuadrada. Vargas apuró el trago de un solo golpe. Se atrevió a darme lecciones a mí. Gruñó. Pero va a ver. Le voy a tender una trampa y la voy a humillar de tal forma que no le quedarán ganas de volver a pisar mi división. Le vamos a enseñar lo que le pasa a una mujer cuando se mete donde no la llaman. Sus ojos brillaban con una mezcla de avaricia y maldad. Aún no lo sabía, pero acababa de provocar a la persona equivocada. Sofía Montes no era la presa que huye de la trampa. Era la bestia que destroza al cazador que se atrevió a ponerla. El viento del desierto soplaba con fuerza sobre el río Bravo. La calma que precede a la tormenta envolvía a la División Centauro del Norte. El choque entre Sofía Montes y Ricardo Vargas era ya inevitable. A las 4 de la madrugada, una densa niebla, surgida del río Bravo, lo envolvía todo en un manto blanco y espeso. En medio de esa oscuridad impenetrable, el sonido agudo de una sirena rasgó el silencio sepulcral de la primera división de infantería. Bip, bip, bip. Código rojo, código rojo. La voz distorsionada sonó por los altavoces. Se activa el plan de defensa. Amenaza de incursión en el sector. Esto es un ejercicio de entrenamiento. Repito, esto es un ejercicio de entrenamiento. En una unidad militar funcional, ese sonido habría sido seguido por el estruendo de cientos de botas golpeando el suelo, el chasquido de los equipos y el rugido de los motores. Los soldados saltarían de sus literas, se equiparían en segundos y correrían hacia sus puestos de combate. Pero el amanecer en la División Centauro del Norte fue un caos grotesco y perezoso. ¿Qué chingados? Nadie dijo nada de un ejercicio hoy. Seguro algún pendejo se equivocó de botón. Llama al cuartel general. Oye, cabrón. ¿Dónde está mi casco? ¿No te lo llevaste anoche para usarlo de almohada? El aire en los dormitorios se llenó de quejas, insultos y confusión mucho antes de que se encendieran las luces. Los soldados, con los ojos hinchados de sueño, buscaban su equipo con una lentitud exasperante. El oficial de guardia, sin tener la menor idea de lo que ocurría, gritaba histéricamente por un teléfono. Mientras tanto,
Oculta en la penumbra bajo un mezquite en la esquina de la explanada, Sofía Montes observaba toda la patética escena. En su mano, los números de un cronómetro digital brillaban en la oscuridad, avanzando implacablemente. 5 minutos, murmuró con una voz gélida. Y ni siquiera la primera unidad de reacción ha logrado formarse. A su lado, el capitán Cruz bajó la cabeza, apretando los labios con vergüenza. Es inaceptable, mi general. En mis tiempos en las fuerzas especiales, a estas alturas ya estaríamos insertados en territorio enemigo. No compares, capitán, le cortó Sofía. Comparar esto con las fuerzas especiales es un insulto para ellos. Esto es peor que un campamento de Boy Scouts. Sus ojos brillaron con una intensidad feroz. Se movió con sigilo hacia el centro de comando, el búnker subterráneo que, en teoría, debía ser el cerebro de la división en caso de guerra. Al abrirse la pesada puerta de acero, un olor rancio a moho y a comida recalentada asaltó sus fosas nasales. Dentro, el caos era aún peor. Los oficiales de operaciones corrían de un lado a otro sin rumbo fijo frente a los mapas, mientras los operadores de radio luchaban por encontrar las frecuencias correctas. ¿Dónde está el general de la división? La voz de Sofía, aunque no era un grito, silenció de golpe el murmullo del búnker. Un teniente coronel, el jefe de operaciones, se sobresaltó y saludó torpemente. Lealtad. Mi general, el comandante. Se encuentra en un área privada, concentrado en el diseño de la estrategia. ¿Diseñando la estrategia? Repitió Sofía, incrédula. En medio de una alerta código rojo, ¿abandona el centro de comando para diseñar la estrategia? No pasó por alto la mirada nerviosa del oficial, que de reojo miraba hacia una puerta al fondo del búnker. Era una mentira evidente. Sin esperar respuesta, se dirigió con paso decidido hacia la sala de descanso de los oficiales superiores. Mi general, esa es un área restringida. Intentó detenerla el oficial, pero el capitán Cruz se interpuso, bloqueándole el paso con su corpulencia. Sofía abrió la puerta de par en par. La escena que encontró dentro era surrealista. Eso es, un golpe perfecto. La clave está en el movimiento de la muñeca. Este es el toque, carajo. En un mundo completamente ajeno a la tensión del exterior, Ricardo Vargas, en camiseta y sin la camisola del uniforme, practicaba su put en una alfombra de golf. Sobre una mesa, humeaba un plato con la mejor machaca de la región y un festín de guarniciones. Al oír la puerta, se giró con el ceño fruncido. Te dije que no entraras, cabrón. ¿Qué no entiendes? Sus ojos se abrieron como platos al ver que no era su subordinado, sino la general Sofía Montes, quien lo miraba con una expresión asesina. Una estrategia muy elegante, general Vargas. ¿Acaso ese palo de golf es su nueva batuta de mando? La mirada de Sofía iba del pater en la mano de Vargas al lujoso desayuno sobre la mesa. Vargas, torpemente, escondió el palo de golf a su espalda. Ejem. Ah, mi general. No puede entrar así de repente. Estaba. Despejando mi mente para encontrar inspiración táctica. El golf requiere una gran concentración, lo que ayuda mucho en la planeación estratégica. Se ha declarado código rojo en toda la división, le interrumpió Sofía, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Han pasado 20 minutos desde que se emitió el escenario hipotético de una incursión de un comando del cártel del Golfo a través del río Bravo. ¿Y el comandante de la división está en camiseta, practicando su swing? Dio un paso hacia él. El aura de autoridad que emanaba de ella era tan intensa que Vargas, instintivamente, retrocedió un paso. Regrese al puesto de mando ahora mismo. Le doy 1 minuto. Oiga, pero al menos déjeme terminar mi desayuno. Nos despierta a todos de madrugada y ni siquiera nos deja comer. Es un trato inhumano. Además, todos sabemos que es un simulacro, no hay que tomárselo tan a pecho. Con un descaro increíble, Vargas se volvió hacia la mesa y tomó un tenedor, demostrando que su desayuno era más importante que la alerta. Sofía exhaló un largo suspiro.
Era inútil razonar con él. Capitán Cruz. Sí, mi general. Tome nota. General de División Ricardo Vargas. Abandono de puesto de mando durante una alerta, uniforme incorrecto, violación del Código de Honor Militar. Registrado, mi general. El rostro de Vargas se deformó por la ira. Oiga, general Montes. Por muy superior que sea, esto es un abuso. Yo soy más antiguo que usted en el servicio. Si contamos los años, yo tengo más. ¿La antigüedad salva vidas en el campo de batalla? Le espetó Sofía. Ahora mismo, afuera hay soldados esperándolo. Salió de la habitación sin añadir nada más. Vargas, temblando de rabia, arrojó el palo de golf al suelo. Maldita perra arrogante. Va a ver. Le voy a joder tanto este ejercicio que se va a arrepentir de haber nacido. Se vistió a la fuerza, mientras en su mente se formaba un plan perverso. Haría que todo saliera tan mal que pareciera culpa de la irrazonable presión de Sofía, y no de su propia ineptitud. De vuelta en el centro de mando, se sentó con aire desafiante y tomó el micrófono. Habla el general de división. A ver, operaciones, ¿cuál es la situación? ¿Por dónde entraron esos cabrones? Según los informes del Escuadrón de Reconocimiento, el equipo de asalto enemigo simulado ha cruzado el río Bravo al norte del puente internacional y se ha infiltrado en el sector del 12º Regimiento de Caballería. Según los informes, quiero certezas, no suposiciones. No me hagan mover a la tropa a lo pendejo. Y por cierto, ¿cómo va el tema de la comida? Hay que darles de desayunar a los muchachos. Para Vargas, el rancho era más importante que la táctica. En ese momento, un operador de radio gritó, informe urgente. Se ha perdido la comunicación con el puesto de vigilancia avanzado del tercer escuadrón del 12º Regimiento. Se presume que ha sido tomado por el enemigo. ¿Qué? ¿Comunicación perdida? ¿Ya enviaron al equipo de reacción? Preguntó Sofía de inmediato. Pero Vargas se burló. Va, seguro es una falla del equipo. Esas radios son más viejas que la chingada. A ver, el de comunicaciones, que vaya a revisar los cables. Seguro se los comió una rata. General Vargas, el informe dice que el puesto fue tomado. Debemos enviar un equipo de asalto inmediatamente. No sea tan paranoica, mi general. Mis muchachos no son tan fáciles de vencer. Le digo que es una simple falla técnica. Yo conozco mi división. Vargas ignoró la orden de Sofía y se recostó en su silla, tamborileando los dedos con impaciencia. De repente, la pantalla principal del búnker parpadeó y la imagen cambió. Era la transmisión en vivo de la cámara de seguridad del puesto de vigilancia. En el suelo, varios soldados con chalecos que decían baja yacían inmóviles. A su lado, hombres con pasamontañas negros, el equipo de oposición, saludaban a la cámara. Y detrás de ellos, esparcidas por el suelo, se veían claramente botellas de tequila y huesos de pollo. La evidencia irrefutable de que estaban bebiendo en pleno servicio de guardia. Un silencio pesado y mortal cayó sobre el búnker. Los nudillos de Sofía se pusieron blancos de la fuerza con la que apretaba los puños. ¿Esta es la imagen de su división no tan fácil de vencer? ¿Una borrachera en un puesto de vigilancia fronterizo? El rostro de Vargas se volvió ceniciento. Ese puesto estaba a cargo de un capitán que era uno de sus protegidos, uno de los que le conseguía contrabando de El Paso. Es una trampa. Balbuceó. Esos tipos del equipo de oposición lo pusieron ahí a propósito. Es un montaje. Capitán Cruz, ordenó Sofía, ignorando la excusa patética. Envíe a la policía militar. Detenga a todo el personal de ese puesto y asegure la evidencia. Y usted, general Vargas, a partir de este momento, queda relevado del mando. ¿Qué? ¿Relevado del mando? ¿Está loca? Quitarle el mando a un general en medio de un ejercicio. Usted no sabe quién soy yo. No sabe quién me respalda.
Vargas perdió el control. Pateó una mesa y arrancó de la pared la batuta de mando ornamentada, arrojándola con furia. La batuta pasó rozando la mejilla de Sofía y se clavó en un mapa de la pared. «Yo soy el rey de esta división», gritó, fuera de sí. «¿Quién se cree que es para venir a darme órdenes, maldita vieja arribista?» Todos los oficiales en la sala se quedaron helados. Era un acto de insubordinación flagrante. Atacar a un superior en una situación simulada de guerra. Sofía no se movió ni un centímetro. Un fino hilo de sangre brotó del rasguño en su mejilla, pero ni siquiera se molestó en limpiarlo. En sus labios, por el contrario, se dibujó una sonrisa casi imperceptible, fría como el hielo. «Excelente. Simplemente excelente, General Vargas. Acaba de cruzar un río del que no podrá volver». Se acercó lentamente a él. Vargas, intimidado por su presencia, retrocedió hasta tropezar con una silla y caer sentado. Agresión a un superior, abuso de autoridad, negligencia en el cumplimiento del deber y fracaso operativo. ¿Cree que sus padrinos podrán cubrir todo eso? Tú. Ya verás. No me voy a quedar de brazos cruzados. Por supuesto que no. Patalea. Grita. Cuanto más te mueves en las arenas movedizas, más rápido te hundes. Sofía se dio la vuelta y se dirigió a los oficiales. A partir de este momento, asumo personalmente el mando de la primera división de infantería. El segundo al mando, diríjase inmediatamente al sector del 12º regimiento y supervise la situación. Jefe de operaciones. Quiero un plan para establecer un perímetro de bloqueo y emboscada en todas las posibles rutas de escape del enemigo. Lo quiero en 10 minutos. Procedan. Lealtad. Respondieron los oficiales al unísono, moviéndose con una rapidez y eficiencia que no habían mostrado en toda la mañana. Incluso ellos, acostumbrados al desorden de Vargas, eran soldados. Y cuando un verdadero líder apareció, su instinto fue seguirlo. Solo Ricardo Vargas, tirado en el suelo, observaba la escena con la mirada perdida. En la división que creía suya, se había quedado completa y absolutamente solo. El ejercicio continuó. Bajo el mando directo de Sofía, la división comenzó a funcionar como una máquina bien engrasada. Pero ella no se quedó sentada en el búnker. Se subió a un Humvee y recorrió personalmente las unidades desplegadas, sin importarle el lodo ni el cansancio. A las 2 de la tarde, llegó al área de entrenamiento del primer regimiento justo cuando llegaba el camión de la comida. La escena en la línea de rancho era desoladora. No había suficiente comida. Vargas había ordenado verbalmente que se sirvieran raciones generosas, pero en realidad había desviado la mayor parte del presupuesto de alimentos para pagar las fiestas de su círculo social. En las ollas solo había un caldo aguado con apenas unas verduras flotando, y el arroz estaba seco y revuelto. ¿Esta es la comida que le dan a mis soldados?, preguntó Sofía, sosteniendo una charola, al sargento encargado de la cocina. El sargento, temblando, bajó la cabeza. Lo siento, mi general. El oficial de abastecimientos dijo que no había presupuesto y que solo hiciéramos un caldo con lo que sobrara. Sofía dejó la charola y miró a los soldados. Jóvenes con los rostros cubiertos de polvo y sudor, aguantando el hambre mientras recibían una cucharada de aquel caldo miserable. En sus ojos, la frustración se había convertido en una profunda resignación. Capitán Cruz, traiga todas las raciones de emergencia que tenemos en mi vehículo. Y comuníquese con el cuartel general del cuerpo. Use mi fondo discrecional personal. Quiero que compren 3,000 paquetes de tacos de guisado de la mejor taquería de la ciudad y los traigan aquí. Ahora mismo. Pero, mi general, si usa todo su fondo. Para eso está el dinero. No pienso ser comandante mientras mis muchachos se mueren de hambre. Su voz no fue alta, pero cada soldado en el comedor le escuchó. Los ojos de los jóvenes se abrieron de par en par. Jamás habían oído que un general usara su propio dinero para alimentarlos. Poco después, frente a los soldados formados en la explanada del regimiento, Sofía subió a una plataforma improvisada.
Les pido una disculpa, fue lo primero que dijo. El silencio era total. No es su culpa. No es porque sean débiles o incompetentes. Es porque los hombres que los comandan son corruptos, y por eso ustedes sufren. Hoy, aquí, les hago una promesa. A aquellos que traicionan su sudor, a aquellos que les roban la comida de su plato. Les juro que les haré pagar. La explanada permaneció en silencio, pero no era un silencio de indiferencia. Era una vibración, una corriente de emoción y asombro que recorría las filas. Alguien, desde atrás, gritó con voz ronca, «¡Viva la General Montes!». Y ese grito fue la chispa que encendió la pradera. ¡Viva! ¡Lealtad! ¡Lealtad! A lo lejos, observando la escena con ojos llenos de veneno, el coronel Garza, el principal lamebotas de Vargas, sacó su teléfono. «Bueno, patrón. Hablo yo. La cosa se está poniendo fea. Esa vieja se está echando a la tropa a la bolsa. Sí, los está engatusando a todos. Si esto sigue así, usted va a estar en serios problemas». «Sí». «Ah, sí, entiendo. Yo me encargo». Al colgar, la mirada de Garza era siniestra. «La guerra de opinión la tenemos perdida», pensó. «Así que habrá que causarle un problema físico». Sacó de su bolsillo un papel arrugado. Eran las coordenadas para el ejercicio de cruce nocturno del río, programado para esa noche. Con un bolígrafo, alteró sutilmente un número en la coordenada del punto de cruce. Una diferencia mínima en el papel, pero en la oscuridad de la noche y en medio de un río crecido, era un error que podía llevar a un accidente fatal. Si ocurría un desastre, la responsabilidad caería sobre la comandante en jefe de la operación, Sofía Montes. La División Centauro del Norte ya no era solo un nido de corrupción. Se había convertido en un campo de batalla invisible, donde un oficial estaba a punto de apuñalar por la espalda a sus propios hombres. La noche cayó sobre el río Bravo, profunda y oscura. Las lluvias de los días anteriores habían hecho que la corriente fuera fuerte y peligrosa. El agua lodosa se retorcía como una serpiente gigante, arrastrando todo a su paso. El ejercicio de cruce nocturno era, incluso en condiciones normales, una operación de alto riesgo. En medio de una tormenta y con una cadena de mando fracturada, era casi un suicidio. Pero Sofía Montes no canceló el entrenamiento. Su filosofía era simple: un soldado debe cumplir su misión en cualquier circunstancia. Sin embargo, en lugar de dirigir desde la seguridad del búnker, instaló su puesto de mando en una tienda de campaña en la misma orilla del río. «Comandante del batallón de ingenieros, ¿confirmó la velocidad de la corriente en el punto de cruce?», preguntó Sofía por la radio, mientras las gotas de lluvia golpeaban la lona de la tienda. «Afirmativo, mi general», respondió la voz tensa del comandante. «La corriente es fuerte, pero está dentro de los límites operativos de nuestros puentes flotantes. Las coordenadas Charlie 2 indican una profundidad de 3 metros, ideal para el cruce». «Bien. Procedan con la operación. Máxima precaución». Con la orden de Sofía, el rugido de potentes motores rompió la noche. Los puentes de listón de los ingenieros comenzaron a desplegarse sobre el agua oscura, y las lanchas de goma con las primeras unidades de asalto surcaron la corriente. Mientras tanto, en el cuartel general de la división, Ricardo Vargas bebía whisky en su oficina. Frente a él, el coronel Garza sonreía con malicia. «¿Estás seguro de que todo salió bien?», preguntó Vargas. «No se preocupe, mi general. Alteré ligeramente las coordenadas en el mapa que le entregué al oficial de operaciones de los ingenieros. El punto Charlie 2 parece normal en la superficie, pero el lecho del río en esa zona está lleno de redes de pesca viejas y varillas de construcción abandonadas. Las hélices de las lanchas se atascarán o el puente se torcerá al instalarse. Si hay muertos, mejor todavía». «Ja ja ja, excelente». La muy estúpida insistió en dirigir la operación personalmente. «Cualquier accidente será su responsabilidad», brindó Vargas. «Exacto. Negligencia en la supervisión, insistencia en una operación riesgosa.
Con eso la mandamos a un consejo de guerra y se acaba su carrera. Para ellos, arriesgar la vida de sus propios hombres no era un problema. La culpa no existía en su diccionario. Lo único que importaba era proteger su poder. «Mi general, mire eso», gritó de repente el capitán Cruz, que observaba el río con unos binoculares de visión nocturna. Sofía le arrebató los binoculares. La lancha de goma que lideraba el avance había comenzado a girar sin control, como un juguete. El motor emitía un sonido forzado y agudo, y los soldados a bordo perdían el equilibrio, cayendo uno a uno al agua helada. «Lancha volcada, lancha volcada». Se escuchó un grito desesperado por la radio. «Todos los hombres del tercer pelotón al agua». Repito, todos al agua. La corriente era rápida y brutal. Un soldado con equipo completo arrastrado por esa fuerza tendría pocas posibilidades de sobrevivir, incluso si era un buen nadador. «Bengalas. Equipo de rescate al agua, ahora», rugió Sofía. Una luz roja iluminó la noche, tiñendo la escena de un color sangriento. Se podían ver las cabezas de los soldados luchando por mantenerse a flote. «El motor de la lancha de rescate no enciende». La pesadilla se completaba. Años de mantenimiento deficiente significaban que el equipo de emergencia no funcionaba cuando más se necesitaba. Las cabezas de los soldados desaparecían y reaparecían en el agua, cada vez con menos fuerza. «Quítense». Sofía arrojó los binoculares y corrió hacia la orilla. Sin dudarlo un segundo, se quitó la camisola del uniforme, revelando una camiseta táctica negra. Los músculos de sus brazos y espalda, forjados en incontables horas de entrenamiento en las fuerzas especiales, se tensaron. «Mi general, es muy peligroso». Antes de que el capitán Cruz pudiera detenerla, Sofía se lanzó de cabeza a las aguas negras y turbulentas del río Bravo. «No tocaron mi orgullo», pensó mientras nadaba con brazadas potentes. «Tocaron la vida de mis hombres. Y eso no se los perdonaré». Luchando contra la corriente, se abrió paso hacia los soldados que eran arrastrados. El agua lodosa no le permitía ver nada, pero su instinto la guiaba. Agarró a un joven soldado por el cuello del chaleco y a otro, que ya estaba perdiendo el conocimiento, por la correa de su equipo. «Despierta. Agárrate a mi hombro. Si me sueltas, te mueres», gritó, su voz rasgando el estruendo de la lluvia. El ver a su general lanzarse al agua para salvarlos sacudió a los soldados del pánico que los paralizaba. Comenzaron a luchar con renovadas fuerzas. Finalmente, las lanchas de rescate lograron arrancar y llegaron al lugar. Sofía subió al último de sus hombres a una lancha antes de dejarse izar a bordo, jadeando, con los labios morados por el frío, pero con una llama de furia ardiendo en sus ojos. Apenas pisó tierra firme, con el cabello empapado pegado a la cara, llamó al comandante de los ingenieros. «Comandante, quiero que verifique de nuevo la profundidad y el terreno que me reportó». «Sí. Pero, mi general, el mapa claramente». «Olvide el mapa. Quiero buzos en el agua ahora mismo. Que rastreen el fondo del río en el punto del accidente. Necesito ver con mis propios ojos qué hay ahí abajo». 30 minutos después, los buzos emergieron con un trozo de una red de pesca industrial enredada y varias varillas de acero, afiladas y oxidadas. La hélice de la lancha se había enredado en la red, quemando el motor, y una de las varillas había rasgado el fondo de goma. «No puede ser», murmuró el comandante de ingenieros, con el rostro pálido como un fantasma. El mapa indicaba un lecho de arena plano. Sofía le arrebató el mapa que sostenía. Sacó de una bolsa impermeable el mapa topográfico original que ella misma había traído y lo superpuso. La diferencia era casi imperceptible. Una coordenada numérica había sido alterada con una precisión diabólica, un cambio que solo un experto podría notar. Pero no podía engañar a los ojos de Sofía Montes. «Esto no fue un accidente», dijo, su voz tan baja y letal que el capitán Cruz sintió un escalofrío. «Alguien, intencionadamente, envió a mis soldados a una trampa mortal». «Capitán Cruz». «A sus órdenes, mi general».
¿Quién imprimió y distribuyó este mapa? La oficina de operaciones de la división, mi general. Fue distribuido a las 10 de la mañana. Traiga al oficial responsable a mi tienda de campaña inmediatamente. Y ni una palabra de esto a nadie. Especialmente, que no llegue a oídos del general Vargas. Sofía, todavía con la ropa mojada, se sentó en una silla plegable. Su mirada estaba fija en las luces del cuartel general al otro lado del río. Ricardo Vargas, pensó. Cruzaste la línea que nunca debiste cruzar. Esto ya no es una inspección. Es la guerra. Mientras tanto, Vargas celebraba la noticia del accidente. Ja 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 ja, qué maravilla. Todos al agua, la lancha volcada. Esa pinche vieja está acabada. Un accidente casi fatal bajo su mando directo. El secretario de la Defensa la va a destituir. Felicidades, mi general, añadió el coronel Garza, compartiendo su euforia. Ahora solo nos queda sentarnos a ver cómo la despojan de su uniforme. No tenían conciencia de la monstruosidad de su acto. Solo celebraban que su poder y su red de corrupción estaban a salvo. Garza, mañana a primera hora envía un informe a la superioridad. Di que todo fue culpa de las órdenes temerarias de la comandante. ¿Entendido? El borrador ya está listo, mi general. Perfecto. Este whisky sabe a gloria. Vargas miró por la ventana hacia la noche lluviosa, convencido de su victoria. No sabía que, en esa misma oscuridad, una cazadora empapada y furiosa afilaba sus garras, preparándose para el ataque final. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía siendo de un color gris plomizo. Un silencio tenso se había apoderado de la explanada de la primera división. La noticia del accidente de la noche anterior se había extendido como la pólvora. Sin embargo, para sorpresa de todos, el rostro de la general Sofía Montes se veía sereno, incluso más tranquilo que el día anterior. En la oficina del comandante, que ahora usaba como cuartel general temporal, estaba sentada frente a un joven capitán del departamento de operaciones. El hombre temblaba de miedo. Capitán, este es el mapa que usted distribuyó ayer. Explíquese, dijo Sofía, señalando con la punta de un bolígrafo la coordenada alterada. El capitán tragó saliva. Yo solo seguí órdenes, mi general. El coronel Garza, el jefe de personal, me dijo que habían llegado nuevos datos topográficos y me ordenó que modificara esa coordenada. ¿El coronel Garza? ¿El jefe de personal se involucró en un asunto que compete a operaciones? Sí, mi general. Dijo que eran órdenes directas del general Vargas. No pude negarme. Lo siento. Cometí un terrible error. El capitán rompió a llorar, golpeando la cabeza contra el escritorio. Todas las piezas encajaban. Vargas lo ordenó, Garza lo ejecutó. Y como resultado, soldados inocentes casi mueren. No llore, dijo Sofía con frialdad. Un soldado no se excusa con lágrimas. Le daré dos opciones. La primera es ser juzgado en una corte marcial por complicidad, ser expulsado del ejército con deshonor y terminar en una prisión militar. La segunda es convertirse en mi testigo. El capitán levantó la cabeza de golpe. Seré su testigo, mi general. Haré lo que me pida. Bien. A partir de ahora, actúe como si nada hubiera pasado. Si el coronel Garza le pregunta, dígale que la comandante está tan ocupada con el control de daños del accidente que no ha tenido tiempo de investigar la causa. Tras despedir al capitán, Sofía llamó a Cruz. Comuníquese con el cuartel general de la división. Infórmeles que esta noche habrá una reunión en el comedor de oficiales para evaluar los resultados del ejercicio. Que asistan el general Vargas y todos los jefes de regimiento. Es obligatorio. ¿Una reunión de evaluación? Preguntó Cruz, confundido. El general Vargas debe estar pensando que la tiene acorralada. Exactamente. Por eso lo hacemos. Cuando tu enemigo se siente más confiado, es cuando debes empujarlo desde el punto más alto. Esa noche,
El comedor de oficiales estaba cargado de una extraña tensión. Ricardo Vargas entró con una arrogancia triunfal, seguido por el coronel Garza y su camarilla de aduladores, todos con sonrisas de suficiencia. «Mi general Montes», dijo Vargas en tono burlón. «Debe estar exhausta después del accidente de anoche. Es usted admirable, convocando una reunión en estas circunstancias». Sofía, que estaba sentada a la cabecera de la mesa, dejó su taza de café y lo miró con calma. «Es mi deber como comandante. Pero usted, general Vargas, parece estar de muy buen humor, considerando que sus hombres casi se ahogan anoche». «Bueno, son gajes del oficio, ¿no? En los entrenamientos siempre hay riesgos. No hay por qué hacer un drama porque unos soldados tragaron un poco de agua. Más bien, he oído rumores de que la causa del accidente fueron sus órdenes irresponsables. Creo que nos debe una explicación». Vargas había mostrado sus cartas. Los oficiales a su alrededor soltaron risitas, creyendo que estaban a punto de presenciar la humillación pública de Sofía. Sin moverse de su sitio, Sofía tomó un control remoto y encendió una gran pantalla en la pared. ¿Una explicación? De acuerdo. En esta reunión, todo quedará perfectamente claro. La primera imagen que apareció en la pantalla fue un video submarino del lugar del accidente. Las redes enredadas y las varillas de acero eran visibles con una claridad espeluznante. ¿Qué es eso? Deberían limpiar el río más a menudo, comentó Vargas con desdén. Esos obstáculos estaban exactamente en el punto de cruce designado, continuó Sofía. Lo curioso es que el mapa que tenían los ingenieros marcaba esa zona como segura. Presionó un botón. La pantalla ahora mostraba el mapa original y el mapa falsificado superpuestos, con la coordenada alterada parpadeando en rojo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La sonrisa de Vargas se congeló. El coronel Garza se puso pálido. Alguien falsificó deliberadamente el mapa. Esto no fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Un acto de terrorismo contra nuestras propias tropas. La voz de Sofía era como una navaja de hielo. Por favor, mi general. ¿Qué novela está escribiendo? Intentó defenderse Vargas. Un oficial pudo cometer un error al teclear una coordenada. ¿Y usted lo llama terrorismo? ¿Un error? Capitán Jiménez, por favor, entre. La puerta del comedor se abrió y entró el joven capitán de operaciones. El coronel Garza se levantó de un salto. Jiménez. ¿Qué haces tú aquí? El capitán evitó su mirada y se paró junto a Sofía. Con voz temblorosa, comenzó su declaración. Yo modifiqué el mapa siguiendo las órdenes directas del coronel Garza. Me dijo que era una orden del general Vargas. Este cabrón está loco. ¿A quién intentas culpar, imbécil? Garza intentó abalanzarse sobre él, pero dos miembros de la policía militar, que habían entrado sigilosamente, lo inmovilizaron. Suéltenme. General, dígales que este hombre miente. El comedor se convirtió en un caos. Pero Vargas no se movía. Sus manos temblaban incontrolablemente. Era una trampa. Sofía lo sabía todo desde el principio y solo había esperado a que ellos solos cayeran en ella. Sofía se acercó lentamente a él. General Ricardo Vargas. Usted le robó la comida a sus soldados, abandonó su puesto para jugar al golf y, no contento con eso, intentó asesinar a sus propios hombres para proteger su carrera. ¿Es eso lo que hace un general del ejército mexicano? Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Balbuceó Vargas. Ese capitán miente para salvarse. Yo no sé nada. Intentaba sacrificar a Garza para salvarse a sí mismo. Sofía soltó una risa corta y gélida que heló la sangre de todos los presentes. ¿Pruebas? ¿Cree que no encontraría la grabadora que tiene en la caja fuerte de su oficina? Las pupilas de Vargas se dilataron de terror. Tenía la costumbre de grabar todas sus conversaciones, como un seguro por si algo salía mal. Nunca imaginó que ese seguro se convertiría en la soga que le apretaría el cuello.
Esta madrugada, mientras usted dormía su borrachera, mis hombres registraron su residencia. Encontramos la cinta. Su voz se oye perfectamente clara, dándole instrucciones al coronel Garza. Si hay un accidente, ¿toda la culpa será de ella? No, ¿recuerda haber dicho eso? Las piernas de Vargas cedieron y se desplomó en su silla, y luego al suelo. Una mancha oscura se extendió por la entrepierna de su pantalón. Se había orinado de puro miedo. Perdóneme, por favor, mi general. Sofía. Somos compañeros, ¿no? Por favor, una oportunidad. Arrastrándose por el suelo, se aferró a los pantalones de Sofía, suplicando. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo a un hombre patético y cobarde. Sofía lo miró como si fuera un insecto. No pronuncies mi nombre. Ensucias el aire. Se apartó de él con un gesto de asco y le hizo una seña al jefe de la policía militar. A partir de este momento, el general Ricardo Vargas queda arrestado por los delitos de intento de homicidio, abuso de autoridad, malversación de fondos y traición. Detengan a todos los implicados. Investiguen hasta la última piedra. No quiero que quede ni un solo cabo suelto. Los policías le pusieron las esposas a Vargas, que gritaba y se retorcía como un cerdo en el matadero. Suéltenme. No saben con quién se meten. Fue arrastrado fuera de la sala. Los demás oficiales de su círculo íntimo temblaban, sin atreverse a levantar la vista. Sabían que ellos eran los siguientes. Sofía tomó el micrófono. Hoy, el tumor que infectaba a la primera división ha sido extirpado. Pero la herida tardará en sanar. Si hay alguien más en esta sala que haya cometido un delito, este es el momento de confesarlo. Es su última oportunidad. Al oír sus palabras, varios oficiales se levantaron, llorando, y caminaron hacia el frente. La larga noche de la División Centauro del Norte estaba llegando a su fin. Pero la guerra de Sofía Montes apenas comenzaba. Vargas era solo un peón. La red de corrupción que lo sostenía tenía raíces mucho más profundas y oscuras. Al salir del comedor, Sofía miró el cielo nocturno. La luna brillaba débilmente entre las nubes. Esto es solo el principio, se dijo, apretando el puño. El viento frío que soplaba desde la frontera, en los límites de Chihuahua, traía consigo el presagio de una tormenta mucho mayor. Tras la tormenta, una extraña paz se instaló en la primera división de infantería. Hasta el aire que soplaba desde el río Bravo parecía más limpio. El hedor a basura podrida detrás del comedor había sido reemplazado por el aroma a café recién hecho y a carne asada. A la hora del almuerzo, las charolas de los soldados rebosaban de comida. Al restituirse el presupuesto que Vargas había malversado, la calidad del rancho mejoró drásticamente. «Oye, esto es carne de verdad», decía un soldado, asombrado. «No sabe a llanta de camión». Es que la nueva general cambió a todos los proveedores. Ahora sí parece que vivimos como personas. Los rostros de los soldados recuperaron el color y la vitalidad. Pero esa paz solo existía para la tropa. En el edificio del cuartel general, el ambiente seguía siendo tenso como la cuerda de un violín. La inspección dirigida personalmente por Sofía Montes continuaba, implacable. En la oficina del comandante, ahora su cuartel general temporal, Sofía estaba sepultada bajo montañas de documentos. Las ojeras marcaban su rostro, pero sus ojos brillaban con una energía inagotable. «Capitán Cruz, ¿verificó las cuentas bancarias de Vargas?», preguntó, sin dejar de revisar un legajo. «Sí, mi general. La escala es mucho mayor de lo que pensábamos. No se trata solo de malversar el presupuesto de alimentos. Hemos detectado depósitos mensuales de grandes sumas de dinero provenientes de una empresa sospechosa. Se llama Logística del Norte, S.A. En papel es un proveedor de alimentos, pero parece ser una empresa fantasma. Logística del Norte», murmuró Sofía. «Esto huele muy mal». Se giró en su silla y miró por la ventana. Arrestar a Vargas no era el final. Tenía que haber alguien que le proporcionaba el dinero,
y otros que se beneficiaban de él. En ese momento, sonó el teléfono. No era la línea interna, sino la línea directa con la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. Sofía lo miró un instante antes de contestar. General de Cuerpo, Sofía Montes. Ah, General Montes, habla el secretario. La voz al otro lado era amigable, casi paternal, pero con un filo de acero oculto. Me dicen que hizo un trabajo impecable en la primera división. Se nota su entrenamiento en las fuerzas especiales. Pero, dígame, ¿no cree que está escarbando demasiado profundo? ¿A qué se refiere, señor secretario? Al general Vargas. Sí, cometió algunos errores, pero ha sido un activo para nuestras fuerzas. Si lo presiona demasiado, manchará la imagen del ejército. Y, sobre todo, podría ponerse a sí misma en una posición muy incómoda. ¿Por qué no lo deja en una sanción disciplinaria y cerramos el caso? Ya sabe que a los de arriba no les gustan los escándalos. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Sofía. Era lo que esperaba. El padrino del que tanto alardeaba Vargas había movido sus fichas. Señor secretario, la imagen del ejército no se mancha cuando extirpamos un tumor, sino cuando intentamos ocultarlo. Voy a continuar con la investigación según mis principios. Vaya, qué carácter. Sin ninguna flexibilidad. Bueno, haga lo que quiera. Pero le aconsejo que no haga nada de lo que pueda arrepentirse después. La llamada se cortó abruptamente. Era una advertencia clara. Pero al colgar el teléfono, Sofía sintió que su determinación se fortalecía. Los que se van a arrepentir son ustedes, pensó. Más tarde, el jefe de la policía militar que había interrogado a Vargas entró a presentar su informe. Mi general, el general Vargas se niega a hablar. Insiste en que es inocente y ha invocado su derecho a permanecer en silencio hasta que llegue su abogado. Claro. Cree que alguien vendrá a rescatarlo. Sofía se levantó y se puso la camisola. Voy a verlo personalmente. La sala de interrogatorios de la policía militar era un cuarto frío y desolador. Vargas, vestido con un uniforme de prisionero, mantenía una actitud desafiante. Al ver entrar a Sofía, soltó una risita burlona. Vaya, vaya. ¿Ya recibió la llamada del señor secretario? Le conviene empezar a pensar en cómo va a sacarme de aquí. Sofía, sin decir una palabra, acercó una silla y se sentó justo frente a él. Sacó un documento y lo arrojó sobre la mesa. Logística del Norte, S.A. El conducto que usaba para lavar el dinero. Los ojos de Vargas titubearon por un instante. ¿De qué habla? No conozco esa empresa. ¿No la conoce? Los estados de cuenta de la tarjeta corporativa de esa empresa son fascinantes. Cenas en los restaurantes más caros de Polanco, membresías en clubes de golf exclusivos y hasta la compra de bolsos de diseñador para su esposa. ¿Tampoco sabe nada de eso? A medida que Sofía presentaba las pruebas, el rostro de Vargas se iba descomponiendo. General, está cometiendo un error. ¿Cree que el secretario lo va a salvar? En cuanto sepan que lo descubrimos, usted será el primero al que sacrificarán. Solo tiene una salida, dígame quién es el verdadero dueño de todo ese dinero. No. No puede ser. Ellos no me abandonarían. Murmuró Vargas, pero la convicción había desaparecido de su voz. No tengo todo el día. Cuando yo salga, entrarán los fiscales federales. Y ellos no serán tan amables como yo. Cuando Sofía hizo el amago de levantarse, Vargas se quebró. Espere. Hablaré, lo diré todo. Tragó saliva, mirando a todos lados como si las paredes tuvieran oídos. Es una maquiladora abandonada. Dentro de la franja fronteriza. Ahí es donde operan. ¿Una maquiladora? ¿Qué hacen ahí? Roban combustible. Huachicol militar. Y equipo. Se lo venden a los cárteles. Logística del Norte solo era la fachada para lavar las ganancias.
Las cejas de Sofía se arquearon. No era simple corrupción. Era una organización criminal que traficaba con recursos militares. ¿La ubicación exacta? Una antigua fábrica textil cerca de Palomas. Los camiones entran y salen todas las noches a las 11. Yo solo les daba protección y recibía una comisión. El verdadero jefe es otro. ¿Quién es? No lo sé. Solo lo conocen como el consejero. Nunca lo he visto. Sofía supo que decía la verdad. El miedo no deja espacio para inventar mentiras elaboradas. Al salir de la sala, llamó a Cruz. Reúna un equipo. Quiero a los mejores hombres de las fuerzas especiales que sirvieron conmigo. Y a los más duros de la policía militar. Solo los de confianza. Mi general, ¿cuál es el objetivo? Una maquiladora abandonada en la franja fronteriza. Esta noche no cortaremos la cola de la serpiente. Le aplastaremos la cabeza. La noche era oscura y sin luna. Sofía se quitó el uniforme. En su lugar, se puso un traje táctico negro que se ajustaba a su cuerpo. En su cinturón, un bastón retráctil y un cuchillo de combate. No llevarían armas de fuego. Un tiroteo en la frontera podría tener consecuencias impredecibles y, en un lugar lleno de combustible, era un suicidio. ¿Listos?, preguntó, mientras se aplicaba pintura de camuflaje en el rostro. Detrás de ella, 10 de los mejores soldados de México estaban formados en silencio. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Listos, mi general. En marcha. El objetivo es neutralizar y asegurar toda la evidencia. Muévanse rápido y en silencio. Los vehículos tácticos, con las luces apagadas, se deslizaron en la oscuridad del desierto. Parecían una manada de lobos acechando a su presa. Al llegar a la vieja fábrica, el lugar parecía desierto, pero los agudos sentidos de Sofía detectaron una leve vibración y el murmullo de voces en el interior. Vehículos en espera. Nos acercamos a pie. Saltaron el muro en silencio. La tensión era palpable. Esto no era una simple redada. Era una guerra contra traidores que vendían la seguridad de la nación. Y al frente de esa guerra estaba la general de cuerpo Sofía Montes. El interior de la fábrica era un laberinto de maquinaria oxidada y sombras. Avanzaron pegados a las paredes, como fantasmas. Desde el fondo de una gran nave industrial, llegaba una luz tenue y el sonido de hombres trabajando. Sofía se ocultó y observó. 2 pipas de Pemex, robadas, estaban siendo vaciadas en camiones cisterna sin matrícula. Una docena de hombres realizaba la operación. Muévanse, cabrones. Si no terminamos el encargo de hoy, el consejero nos va a cortar los huevos, gritó un hombre corpulento que parecía el jefe. Por su complexión y corte de pelo, parecían exmilitares o sicarios profesionales. En ese momento, un hombre de traje salió de una oficina. Tenía una mirada calculadora y fría. Oye, Pancho. Si terminan esto bien, habrá un bono generoso para todos. Me dicen que la nueva comandante anda alborotando el gallinero. Tengan cuidado de no dejar rastros. No se preocupe, licenciado. Aquí en la franja fronteriza no entra ni Dios. Además, los de arriba nos cubren, ¿no? J.E. El hombre de traje sonrió y se llevó un cigarrillo a los labios. Sacó un encendedor. Ahora, susurró Sofía. En el instante en que la llama del encendedor se encendió, Sofía lanzó una piedra contra una lámina de metal al otro lado de la nave. El sonido metálico hizo que todos se giraran. En esa fracción de segundo, Sofía salió de las sombras. Su objetivo era el hombre del encendedor. Antes de que pudiera reaccionar, le agarró la muñeca y se la torció. El encendedor cayó, pero ella lo pateó en el aire, lejos del combustible, mientras su codo se estrellaba contra el plexo solar del hombre, que se derrumbó sin poder emitir un sonido. Son federales. Mátenlos, gritó el capataz, agarrando un tubo de acero.
Los demás tomaron lo que encontraron a mano, llaves inglesas, palos, cadenas. En ese instante, los hombres de Sofía irrumpieron en la nave. Se desató una batalla campal. Los sicarios eran fuertes, pero los hombres de Sofía eran máquinas de combate. Ella misma estaba rodeada por 3 de ellos. Miren que tenemos aquí, una gatita salvaje. El capataz blandió el tubo con una fuerza brutal. Sofía esquivó el golpe inclinándose hacia atrás, y aprovechando el impulso, se lanzó hacia adelante. Tu movimiento es muy lento, dijo, mientras su bastón retráctil se extendía y golpeaba la muñeca del hombre. Con un grito de dolor, él soltó el tubo. La bota de Sofía impactó en su mandíbula, y el hombretón cayó como un árbol talado. En menos de 5 minutos, los 12 sicarios estaban en el suelo, neutralizados. Sofía se acercó al licenciado, que intentaba arrastrarse para huir. Le pisó el pecho con su bota. ¿Te llamaban licenciado, eh? ¿Para quién trabajas? ¿Quién es el consejero? No. No sabes con quién te metes. Te vas a arrepentir. Qué aburrido. Vargas dijo lo mismo. Sofía recogió el teléfono del hombre. Estaba bloqueado, pero usó el pulgar del hombre para desbloquearlo con su huella digital. El registro de llamadas reciente mostraba un nombre, el consejero. Sin dudarlo, presionó el botón de llamar. Después de un par de tonos, una voz grave y educada respondió. ¿Licenciado? ¿Todo en orden? ¿Ya cargaron el combustible? Sofía guardó silencio un momento. Me temo que el licenciado no puede responder ahora. Pero si quiere, yo puedo tomar su mensaje. Hubo un silencio tenso al otro lado. ¿Quién habla? General de Cuerpo Sofía Montes. Su voz me resulta familiar, consejero. Creo que nos conocimos el mes pasado en una cena en la Cámara de Senadores. La memoria de Sofía era fotográfica. Recordó la voz. Pertenecía a Alejandro Romero, ex subsecretario de Adquisiciones de la Sedena, ahora un poderoso operador político del partido en el poder. General Montes. Está usted cruzando una línea muy peligrosa. ¿Peligrosa? Lo único que veo es un nido de ratas. Y a partir de hoy, su negocio se acabó. Y muy pronto, iré por usted. Ja ja ja. Una mujer con uniforme de general se cree invencible. Inténtelo. Veremos si es usted la que gana, o si desaparece sin que nadie se entere. La llamada se cortó. Era una amenaza de muerte. Pero Sofía, en lugar de miedo, sintió una descarga de adrenalina. Había tocado el nervio. Capitán Cruz, traslade a todos estos a la base. Aseguren libros de contabilidad, computadoras, todo. Esta noche nadie duerme. Salió de la fábrica. El aire del desierto era frío, pero su cuerpo ardía. A lo lejos, se oían las sirenas de los refuerzos que llegaban. Miró hacia la impenetrable oscuridad de la frontera. Vargas era solo la punta del iceberg. La verdadera batalla, contra un monstruo mucho más grande, acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el cuartel general del Cuerpo de Ejército era un hervidero, pero no por el éxito de la redada de Sofía. En la televisión de la recepción, la voz de un presentador de noticias resonaba con urgencia. Última hora. La general Sofía Montes, la mujer más joven en alcanzar dicho rango, está siendo investigada por un presunto ataque brutal contra civiles. Las víctimas, empleados de una empresa de logística, afirman haber sido golpeados sin motivo por soldados bajo el mando directo de la general. En la pantalla apareció el licenciado de la noche anterior, ahora en una cama de hospital, cubierto de vendas, llorando ante las cámaras. Nosotros solo íbamos a recoger unos residuos industriales de una base militar, y de repente nos atacaron. Nos golpearon casi hasta la muerte. Era una actuación grotesca y cínica. Pero la opinión pública se encendió. Las redes sociales se llenaron de insultos contra Sofía. Militar prepotente, abuso de poder, por ser mujer se cree intocable. El capitán Cruz, furioso,
estuvo a punto de estrellar el control remoto contra la pantalla. Malditos mentirosos. Ladrones haciéndose pasar por víctimas. Debemos desmentirlo ahora mismo. Sofía observaba la escena desde la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Su rostro era una máscara de calma. Era de esperarse. Saben que la opinión pública es más poderosa que la ley. Para ocultar sus crímenes, necesitan convertirme en la villana. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió bruscamente y entraron varios coroneles del Cuerpo de Inspectores de la Sedena. General Sofía Montes. Somos de la Inspección General del Ejército. Se ha ordenado una investigación de emergencia en su contra por los cargos de detención ilegal y agresión a civiles. A partir de este momento, queda usted suspendida de su cargo. Acompáñenos. Cruz se interpuso. ¿Es una broma? La general desmanteló una red criminal. ¿Y en lugar de una medalla, la suspenden del cargo? Apártese, capitán. Son órdenes superiores. Basta, Cruz. La voz baja pero firme de Sofía detuvo la confrontación. Es una orden. Yo no tengo nada que ocultar. La verdad saldrá a la luz. Fue conducida fuera de su propio cuartel general. La investigación fue una farsa. Los inspectores ignoraron todas las pruebas del robo de combustible y se centraron únicamente en la violencia ejercida por Sofía. General, usted usó un bastón retráctil, ¿correcto? Las víctimas afirman que estaban desarmadas. ¿No fue un uso excesivo de la fuerza? Eran 12 hombres armados con tubos de acero y llaves inglesas. ¿A eso le llama estar desarmado? Ellos afirman que eran sus herramientas de trabajo. ¿Herramientas con las que intentaban abrirme la cabeza? No digan estupideces y revisen los libros de contabilidad que confiscamos. Están en la caja fuerte de mi oficina. El inspector desvió la mirada, incómodo. Ah, esos libros. Se extraviaron durante el traslado. Estamos tratando de localizarlos. Sofía soltó una carcajada amarga. ¿Extraviados? El ejército mexicano extraviando la prueba clave de un caso de seguridad nacional. Todo era un teatro. El veredicto ya estaba escrito, destitución y baja deshonrosa. Mientras tanto, sus enemigos estaban destruyendo todas las pruebas. Esa noche, durante un receso, Sofía fue al baño. En el cubículo, sacó un microtransmisor oculto en el tacón de su bota, un remanente de sus días en las fuerzas especiales. Cruz, ¿me copias? Mi general. ¿Está bien? Yo estoy bien. La situación no. Han desaparecido todas las pruebas. Lo sé, mi general. Registraron su oficina y se llevaron todo. No todo, dijo Sofía. Ayer, en la fábrica, le quité el celular al licenciado. Se los entregué, pero antes saqué la tarjeta SIM. La tengo aquí, en un bolsillo interior de mi uniforme. Increíble, mi general. Esa tarjeta es nuestra última bala. Debe tener registros de llamadas, mensajes, todo. Tienes que recuperarla. Esta medianoche me trasladarán a otra ubicación. Tomaremos la autopista a la Ciudad de México. El punto de encuentro será cerca de la caseta de Tepotzotlán. Piensa. ¿Escapar? No es un escape. Es una retirada táctica para contraatacar. A medianoche, un sedán negro sin insignia salió de la base militar. Dentro, Sofía iba flanqueada por 2 guardias. La lluvia caía a cántaros. Justo cuando se acercaban a la caseta, un tráiler sin luces salió de la nada, cruzó la mediana y embistió el sedán a toda velocidad. El impacto fue brutal. El coche giró varias veces antes de estrellarse contra la barrera de contención. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Sofía, gracias a sus reflejos, se había protegido en el momento del impacto y evitó heridas mortales, pero tenía un corte profundo en la frente. Los guardias estaban inconscientes. Afuera, oyó voces.
Los hombres del tráiler se acercaban para rematarla. Rompió la ventanilla de una patada y salió del coche destrozado. Sostenía en la mano un trozo de cristal afilado. ¿Solo esto?, gruñó, con el rostro cubierto de sangre. Para matarme, tendrían que haber traído un tanque. 3 hombres la rodearon. Luchó con la ferocidad de una leona herida, pero estaba en desventaja. Justo cuando uno de ellos estaba a punto de golpearla por la espalda, el sonido de una motocicleta rasgó la noche. Una figura vestida de negro saltó de la moto en movimiento y neutralizó a los atacantes con una serie de golpes precisos. Era el capitán Cruz. Llego tarde, mi general. Justo a tiempo, capitán. Vámonos. Desaparecieron en la noche, dejando atrás el caos y la muerte. En su bolsillo, Sofía apretaba la tarjeta SIM. Había cruzado el umbral de la muerte, pero se sentía más viva que nunca. Ya no había vuelta atrás. En un deshuesadero en las afueras de la Ciudad de México, dentro de un contenedor que servía como refugio para veteranos de las fuerzas especiales, Sofía recibió primeros auxilios. Un excompañero, un genio de la informática, insertó la tarjeta SIM en un lector. Es una mina de oro, mi general, dijo. Mensajes, grabaciones de llamadas entre el licenciado y Romero, y lo mejor de todo, fotos de los libros de contabilidad con los sobornos, los números de cuenta y una lista de nombres. La lista incluía no solo a altos mandos militares, sino a empresarios y políticos. Era un cartel de corrupción que saqueaba al país. Pero no es suficiente, dijo Cruz. Son archivos digitales. Dirán que son falsos. Necesitamos el libro original o atraparlos con las manos en la masa. Sofía señaló una fecha en un mensaje de texto en la pantalla. Esta noche. Muelle 4 del puerto de Veracruz. Embarque de un carguero. Creen que estoy muerta o neutralizada. Intentarán sacar del país lo que queda de la mercancía robada. Disfrazados de trabajadores portuarios, Sofía y su pequeño equipo se infiltraron en el puerto. El objetivo, encontrar la prueba definitiva. En la cubierta del carguero, mercenarios extranjeros montaban guardia. En el puente de mando, a través de una ventana, Sofía vio a Alejandro Romero brindando con el capitán del barco. Una vez que esto zarpe, seremos ricos para siempre. Lástima lo de la general, pero murió como una perra en la carretera. La sangre de Sofía hirvió. Rompió la ventana y arrojó una granada aturdidora. En medio del caos y la confusión, irrumpió en el puente de mando y, tras neutralizar a los guardias, agarró a Romero por el cuello. Hola, consejero. Regresé del infierno. Romero la miró como si viera a un fantasma. Tú. ¿Cómo es posible? Parece que tus asesinos no fueron muy eficientes. En ese momento, los mercenarios rodearon el puente de mando. Estaban atrapados. Sofía sonrió. Encendió el sistema de comunicación del barco y activó una microcámara conectada al teléfono de su experto informático. Atención, México. Dijo, mientras la imagen se transmitía en vivo a los principales portales de noticias y redes sociales. Soy la general Sofía Montes. Y este hombre a mi lado, Alejandro Romero, es el cerebro de una red de traidores que le roba al pueblo de México. Apuntó con un trozo de cristal al cuello de Romero. Habla. Di quién está detrás de ti o te juro que nos hundimos juntos con este barco. El senador. El senador Castro. Gritó Romero, aterrorizado. Él es el jefe. Yo solo seguía sus órdenes. La confesión, transmitida en vivo a millones de personas, fue una bomba nuclear. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar. Ya no era la policía militar persiguiéndola. Eran la Marina y la Policía Federal, alertadas por la transmisión. El juego había terminado. Sofía soltó a Romero y, por primera vez en días, sintió que las fuerzas la abandonaban. El sol comenzaba a salir sobre el Golfo de México. La larga y oscura noche había terminado. La verdadera batalla, en los tribunales y en la opinión pública,
apenas comenzaba. El Puerto Gate, como lo bautizó la prensa, sacudió a México hasta sus cimientos. El senador Castro fue desaforado y arrestado junto a docenas de militares y empresarios. Ricardo Vargas, en su celda, se dio cuenta de que su arrogancia lo había llevado a la ruina total. Sofía pasó un mes en el hospital militar. La junta disciplinaria, presionada por una opinión pública que la aclamaba como una heroína, le impuso una sanción simbólica de 3 meses de suspensión. El día de su reincorporación, la nieve caía sobre la explanada de la Primera División de Infantería. Sofía, con su uniforme impecable, presidía la ceremonia de entrega de mando al nuevo general de la división. Los soldados que tenía enfrente eran otros. Sus uniformes estaban limpios, sus rostros llenos de orgullo. «División, atención». Su voz resonó, clara y fuerte. El invierno pasado fue duro. No por el frío del clima, sino por el frío de la corrupción que congelaba nuestras almas. Pero ustedes resistieron. Y demostraron que el ejército mexicano nunca se arrodilla ante la deshonra. Estoy orgullosa de ustedes. Al terminar la ceremonia, un joven soldado se le acercó tímidamente. Era uno de los que había rescatado del río. De su bolsillo sacó un pequeño calentador de manos activado. «Mi general. Para el frío. Gracias por salvarme la vida». Sofía tomó el pequeño objeto. Pesaba más que cualquier medalla. Por primera vez, su rostro de acero se suavizó en una sonrisa genuina. «Gracias, soldado. Está muy cálido». Subió a su vehículo. El capitán Cruz estaba al volante. «¿A dónde vamos, mi general?» «¿De vuelta al cuartel general del cuerpo?» Sofía miró el calentador en su mano. Las 3 estrellas en su hombro nunca le habían pesado tanto. Eran el peso de la responsabilidad de proteger el corazón cálido de esos jóvenes soldados. «No. Vamos al río Bravo». Se detuvieron en un mirador, donde el alambre de púas marcaba la frontera. El viento invernal soplaba con fuerza. «Capitán, ¿qué cree usted que es un soldado?» Cruz lo pensó un momento. «Un escudo que protege a la nación, mi general». Sofía asintió, mirando hacia el horizonte. «Correcto. Y ese escudo siempre debe estar limpio. Pulido. Para que pueda reflejar la verdadera cara del enemigo. Yo voy a seguir puliendo el mío. Para que nunca, jamás, se vuelva a oxidar». Miró al cielo. Un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, haciendo brillar las estrellas de su uniforme. «Vámonos, capitán. Hay mucho